Caso Edith Guadalupe, una trampa en Avenida Revolución 829. Lo único que tenían de esperanza los familiares era un puntito azul del GPS para poderla localizar. Ahora, el 15 de abril del año 2026, es decir, estamos a 18 mientras grabamos este video, hace 3 días el tiempo se detuvo para una familia de Iztapalapa. Edith Guadalupe Valdés Salazar, una joven de 21 años, tuvo un último rastro de vida y lo envió a través de localización GPS. Ella fue a una entrevista de trabajo pensando que podía quedarse ya sea como personal de limpieza, pero también en Facebook se encontró que en ese mismo lugar había vacantes de modelo. Y esto fue en la avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez. Esto sirve justamente para generar certeza. Tú encuentras una ubicación, un edificio bonito, en un lugar céntrico, en una zona de clase media alta, evidentemente genera confianza. Lo que parecía una oportunidad laboral se convirtió no solamente en una lucha desesperada de una madre, en un sistema que tiene sí o sí que trabajar en la velocidad, sobre todo en casos de flagrancia. Es decir, hay delitos que son de querella. Por ejemplo, tú vas ahorita al Ministerio Público a decir que te están mandando... Es que yo creo que las amenazas deberían ser consideradas más graves, pero vamos a pensar que te robaron y cierto monto es de querella. Pero una extorsión, por ejemplo, es de oficio, por decirlo de alguna forma. Se le conoce como prisión preventiva oficiosa. Esto es muy importante mencionar. En flagrancia quiere decir, o en urgencia, que en el momento se pudo establecer la conducta. Por lo tanto, la policía tiene que actuar de forma oportuna o la autoridad. El miércoles desaparece Edith a las 17:57. Llega al edificio en una motocicleta de aplicación. Su objetivo es una entrevista de trabajo. El inmueble a donde llega son departamentos de lujo de 80 metros cuadrados, propiedades que oscilan entre 3.5 y 4.5 millones de pesos y rentas de hasta 18,000 pesos mensuales. El hallazgo fue el cuerpo localizado en el sótano, justamente oculto bajo la arena de construcción. La causa de la muerte fue una herida producida por un desarmador en la caseta de vigilancia. Por eso es que se detiene al vigilante, que es Juan Jesús N., que dicen que con una frialdad absoluta lo niega. Sin embargo, vamos a ver en este video cómo la mamá defiende que su hijo es un chivo expiatorio. Es más, lo que dice Juan Jesús N. cuando llega la policía y cuando ve la presión social es que ahí no había entrado nadie. Y por otro lado, ante la inacción de la autoridad, y con esto quiero decir que fue un servidor público quien estaba a cargo de esto, es por eso que ya lo separaron de su cargo, porque fue no solamente negligente, sino que si su actuar hubiera sido oportuno, seguramente Edith Guadalupe seguiría entre nosotros. Yo creo que eso no lo podemos dejar de vista. Incluso se habla de que le pidieron un delito de cohecho para agilizar la búsqueda y la familia tomó una decisión heroica. Lo que hacen es bloquear Avenida Revolución y Periférico y solo así logran encontrar el cuerpo. Ahora, el agresor que está en este momento siendo investigado, pero a mí me parece que es como cuando encuentras una cucaracha porque hay 20 más, me parece que podría ser ese el caso. Estamos hablando de una red de engaño laboral, que no se nos olvide, no es un crimen pasional, es un crimen de sistema. Estamos ante una red de trata, de explotación o looting laboral. El enganche justamente son las ofertas de empleo en redes sociales para decanes, asistentes de sueldos, asistentes con sueldos irreales. La trampa es que citan a las víctimas en estas zonas que son bonitas, que generan confianza, y el requisito es: ven sola, no te traigas identificación. ¿Cómo te piden en un trabajo que no lleves identificación? Claro que se aprovechan, claro que es una trampa. Esto garantiza que la víctima sea invisible para el sistema si algo sale mal. La simple localización sería imposible. Luego, estas redes suelen tener de alguna forma protección y además actúan en total sigilo. ¿Qué es lo importante aquí? Que sí estamos hablando de una red, que sí estamos hablando de un tema que valdría la pena. Es más, no creo que valga la pena. Es necesario, es urgente. El cargo principal es el de feminicidio, y además se investigan delitos de extorsión, delitos de corrupción, delitos de cohecho. Y bueno, ella llega y estamos hablando también de una exhibición de la red, una red de reclutamiento falso que muy probablemente acabaría en trata de personas. ¿Qué opina usted? Yo mientras pues aprovecho para darle mi WhatsApp para que me manden sus letras, para que me manden sus grafologías.
y los veo aquí en el Grafocafé con todo el amor del mundo en la colonia Condesa, Campeche 228, a mí es un tema que me rompe el corazón, porque no solamente es doloroso ver las imágenes, es doloroso ver a una joven que entra con toda inocencia y con toda confianza a buscar una oferta de trabajo que piensas que vas a mejorar tu vida y que terminan con tu vida. ¿Qué opina usted? Este que ven aquí es el departamento donde ocurrió todo. 90 metros es donde perdió la vida Edith y donde hallaron su cuerpo en una bolsa de plástico, en bolsas de plástico. Y mira, ella es Edith. Edith salió como muchas mujeres salimos todos los días a buscar un trabajo. Eso sí, era una mujer joven en una de las edades más vulnerables, de acuerdo a la estadística, 21 años. Esto fue el 15 de abril y el lugar donde fue encontrada es en su última ubicación, que es Avenida Revolución número 829. La mamá de Edith acude a la Fiscalía de la Ciudad de México pidiendo respuestas, pidiendo que se busque a su hija, y la realidad es que imagínate a esa madre y a su tía, que es Magdalena Rivera, mirando la pantalla y viendo que no se movía el punto azul, porque encuentran justamente a través de la localización GPS de Edith, aquí se ve justamente los últimos videos con vida de Edith, y al día siguiente de ir a levantar la denuncia, la angustia se convierte en acción. Llegan al edificio, ellas sabían que estaba ahí porque no, el puntito azul de ubicación no se mueve en ningún momento. Lo más desgarrador no solamente es la situación o la espera, sino el trato y la negligencia de un servidor público. Ahora, hoy Edith ya no está. Hay un detenido y hay funcionarios separados de su cargo por no actuar oportunamente, por negligentes. Ahora, ¿cuáles son los errores? Hay una transgresión del protocolo ALBA. La Fiscalía no activa los mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres. Estos no son asuntos que pueda tardarse 15 días en notificarte. Esto es un asunto inmediato porque no se encuentra una persona. Y también hay un retraso en la orden de cateo. Se perdieron más de 36 horas entre la denuncia con la ubicación GPS y la entrada al inmueble. Y por supuesto, hay un tema que podríamos hablar de cohecho, que es solicitar dinero a las víctimas para agilizar. ¿Qué es lo que dicen los funcionarios? Que de acuerdo al artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona o domicilio sino mediante un escrito de la autoridad competente. Ahora, ellos también dicen que es la carga de trabajo y que los recursos son limitados. Sin embargo, creo que aquí hay que decirlo de forma muy importante. Sí tenemos que actuar con perspectiva de género, y este caso tiene un elemento fundamental, que es la fragancia, que pensemos en la emergencia. La vida de esta mujer estaba corriendo peligro sí o sí. Ahora, ¿qué tipo de red hay detrás de este edificio? Tenemos una red por enganche, se le conoce como looting laboral. Estas redes operan publicando vacantes atractivas, recepcionistas muy bien pagados, edecanes, asistentes, personal de limpieza, en zonas de clase media alta, para con esto generar más confianza, como la Benito Juárez, y genera una muy falsa sensación de seguridad. Ahora, también hay una estructura de halconeo urbano, así se le conoce. El hecho que ocurra en un edificio con vigilancia sugiere que hay una mayor seguridad. Berta Alcalde ya confirmó que fueron separados de sus cargos estas personas. Esto es fundamental porque evidentemente se requería de una actuación. La fiscal tiene que, la fiscal delega en ministerios públicos muchas cosas, lo cual es totalmente normal. Aquí tenemos a Edith y bueno, es muy probable que sea una red, ya se imaginará usted de qué, porque captan a mujeres jóvenes para introducirlas al sistema de escorts, de lujo o de trata. Y las víctimas se pueden resistir con fuerza, pero bueno, el cuerpo ya fue localizado en una bolsa de plástico exactamente en ese inmueble. Este es el edificio donde ocurrió el FEMI de Edith Guadalupe. Aquí es donde se encontró su cuerpo, donde se encontró en bolsas de plástico. Y esto me parece terrible. ¿Cuál es el cargo principal? Es el de FEMI, ya se imaginará usted. Pero además se investigan delitos de corrupción, pero también de cohecho contra los funcionarios de la Fiscalía que pidieron dinero a su familia para buscarla, para agilizar las cosas. El último avistamiento fue el miércoles 15 de abril a las 17:57 horas. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ella llegó al edificio en una moto de aplicación, en una mototaxi. Las cámaras de seguridad del C5 y el edificio graban el momento exacto en la que ella baja de la moto,
paga el servicio y camina hacia la entrada del inmueble a lo que ella creía que era una entrevista de trabajo, ya fuera para limpieza o modelaje. ¿Por qué? Porque resulta que tenían varias vacantes dentro de este lugar y escogieron una colonia en la delegación Benito Juárez, un edificio con seguridad para justamente mantener esta farsa y esta fachada donde aparentemente se iba a demostrar. La familia de Edith fue la verdadera investigadora. Rastrean su ubicación GPS en tiempo real, que ella la comparte por Messenger. Consiguieron los videos de los vecinos y del edificio por su cuenta y esto ocasionó que también acabara en una presión física, que es lo que estamos viendo, que van y cierran justamente el lugar. Por otro lado, la sospecha recae principalmente en Juan de Jesús, pero hay varias razones. La negación inicial. Cuando llegan los primos, el vigilante niega rotundamente. En el lugar del ataque se encontraron restos de, ya se imaginará usted, que el líquido rojo y el arma dentro de la caseta de vigilancia. Como vigilante, él tenía las llaves de acceso de varios lugares, como por ejemplo el lugar donde se encontró el sótano y el cuarto de mantenimiento, donde fue encontrado finalmente el cuerpo. Y por otro lado, pues se cree que no actuaba solo en la captación, sino que era el filtro encargado de recibir jóvenes. Esto evidentemente hay que tomar en cuenta. Los departamentos aproximadamente son de 74 a 80 metros cuadrados. En este lugar suelen tener 2 recámaras y un baño. En venta estamos hablando de 3.5 a 4.5 millones y las rentas son de 14,000 a 18,000 pesos. ¿Qué opina usted de este caso? Considera, ve nada más a la mamá de Edith, es un caso terrible. Al momento ya se separaron de sus cargos al Ministerio Público que intervino en este caso, que además es flagrancia, entonces tiene que ser muchísimo más veloz. Ella es la mamá de Juan Jesús N. Ella defiende con toda su alma y con esa mirada triste que su hijo es inocente, que su hijo es solo un chivo expiatorio. Cierra tanto los ojos porque es una forma de generar un bloqueo visual entre la realidad y lo que ella quisiera que estuviera pasando. Ahora, creo que al final del día, ¿por qué se está involucrando a Juan Jesús N., a quien se le dice N justamente por lo que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, es el principio de presunción de inocencia, pero se encontró la herramienta y se encontró el líquido rojo en la caseta de vigilancia, que es un lugar de trabajo? La mamá dice que lo que sucedió es que lo tienen intimidado, que hubo un acto, una amenaza, y los videos se le observa interactuando con ella al momento de entrar, y horas más tarde aparentemente se le tomaron fotografías o videos haciendo cosas extrañas o inusuales. Sin embargo, mucha gente no lo cree. La mamá evidentemente va a defender a su hijo, pero a mí me parece que sí hay una red de trata. Justamente en mi nuevo libro, que se llama El lado oscuro de la mente humana, tuvimos la oportunidad de poder hablar justamente de estos perfiles que hablan no solamente de psicopatía, sino también de la crueldad. Los seres humanos somos el único animal en el planeta que es cruel. Los animales pueden ser agresivos, nosotros somos crueles. Aquí está el lado oscuro de la mente humana y me parece que el caso de Edith Guadalupe no solamente es un caso de feminicidio, no es solamente una historia de feminicidio, sino es la radiografía de un sistema que tiene que mejorar y que tiene que cambiar de forma urgente. Creo que las amenazas, creo que hace falta también trabajar en temas digitales, creo que hace falta regular de cosas muy importantes, y eso no nada más es la fiscalía, también es un trabajo de nosotros como ciudadanos y también de los legisladores. Yo sé que la tecnología va un paso adelante que la propia realidad, pero no podemos por eso cerrar los ojos como sociedad. Edith hizo lo que habrían hecho todas para sobrevivir: compartir su ubicación, avisar a dónde iba y confiar en su instinto. Pero ni la tecnología más avanzada puede, con la indiferencia de un funcionario, que repito, ya fue separado de sus funciones, de un funcionario corrupto, o la oscuridad de una red que opera detrás de una fachada de lujo, con policía y un edificio muy bonito, en Avenida Revolución. Hay diferentes antecedentes. Por ejemplo, en España existió el clan de las agencias que operaban entre Madrid y Barcelona, que
publicaban anuncios para asistentes de imagen y protocolo, buscar jóvenes muy guapas, y cuando llegaban les quitaban sus pasaportes y eran obligadas a la explotación, ya se imaginará usted de qué tipo. En el año 2022 la policía logra desarticular esta red masiva gracias a una víctima que logró enviar un mensaje de ubicación como Edith. Hubo más de 20 detenciones, incluyendo a los dueños de los edificios que lavaban el dinero. Aquí me parece que sí hay un antecedente al menos de justicia. En Argentina había un caso que eran las escuelas de yoga, que eran redes de fachada justamente, donde en Buenos Aires una organización usaba un edificio entero bajo la fachada de una escuela de yoga para captar mujeres con promesas de crecimiento espiritual y profesional como una secta, y una vez dentro eran explotados y todos sus bienes eran robados. Tras años de denuncias que la policía ignoraba en Argentina por presunta corrupción, en el 2022 se realizaron allanamientos masivos y los líderes hoy por hoy están en prisión, demostrando que estas redes pueden durar décadas si no se actúa conforme a la justicia. Y en Japón hubo algo que era el modelo Kibakura. ¿De qué trataba el modelo Kibakura? Trataba justamente de redes de reclutamiento, en casos como Roppongi, redes de scouts reclutadores que abordan a jóvenes con promesas de trabajo, y muchas terminaban en redes de trata, ya sea coreanas o chinas. El resultado es que la justicia es más lenta debido a que los reclutadoras operan bajo la fachada de agencias de talento. Ahora, ¿qué tienen en común? Pues que son zonas de alta plusvalía, son zonas muy caras. El silencio institucional, y fíjate, la figura del portero, el vigilante o la recepcionista son figuras clave. Es quien decide entrar y quien no, e incluso dice que no estuvo allí. Hay que ver justamente qué pasa en esto. Hay que tomar en cuenta la presunción de inocencia de acuerdo al artículo 16 constitucional. Yo los veo en Grafocafé aquí en la Colonia Condesa. Es un tema que a mí me mueve muchísimo porque yo tengo familia. Yo creo que es imposible que no te preocupes, e incluso como mujer no te dé miedo salir a la calle.